Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. No cabe duda que la tecnología ha impuesto increíbles retos a la sociedad actual. Y uno de esos retos justamente se manifiesta en el área de la educación, que es uno de los temas fundamentales, porque de la educación, en más de una manera, depende el futuro. Yo, sin temor a exagerar, decía y diría el futuro de la humanidad. Pero, ¿qué pasa con la realidad que viven los profesores? Aquellos que se dedican a la docencia, a la investigación y a la formación de nuevos valores. Y para conversar sobre este tema, tengo el gran gusto de recibir en estos micrófonos a un muy querido amigo desde hace más de 30 años. Me refiero al doctor David Fernando Varela. David es egresado del programa de la licenciatura en Derecho de la prestigiosa Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Posteriormente hizo una maestría en Derecho en la Universidad de McGill, en el Canadá, en el Quebec canadiense, sin duda una de las escuelas de derecho más prestigiosas de todo el Canadá. A partir de ese momento, él inicia una carrera profesional muy destacada. Y digo, en ese momento inicia una carrera no porque no hubiera trabajado antes, porque él fue miembro de varios despachos prestigiosos en Colombia, pero a partir de haber egresado de la maestría, David es contratado por el Banco Mundial, en donde trabajó durante muchos años en el departamento jurídico, donde fuimos compañeros, y tenía en su portafolio a muchos países latinoamericanos, pero inquieto como es, después de un importante número de años en el departamento jurídico, David decidió incursionar en la región, es decir, la región se refiere a la región latinoamericana, al área de operaciones. Y a partir de ese momento inicia una segunda etapa de su carrera profesional en el Banco Mundial, primero como gerente de proyectos, que es una posición sumamente importante, hasta llegar a convertirse en representante del Banco Mundial en diferentes países de América Latina. Es una especie de embajador del Banco Mundial para los países en donde él tuvo sede. Ya después de algunos años, él decide retirarse y regresar a su patria, Colombia, y su desarrollo ha sido muy interesante porque se ha incorporado como académico de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, incursionando principalmente en temas que son limítrofes entre el derecho y la economía y el desarrollo, y también
tiene una importante labor como consultor de distintos organismos internacionales, destacadamente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y algunos otros organismos relevantes que trabajan en la región latinoamericana. Uno pensaría que con tantas cosas David habría de detenerse, pero no, eso no está en su temperamento y en los últimos años hizo un doctorado en relaciones internacionales, un PhD, que es el grado académico más alto que otorgan las universidades de los Estados Unidos. Este doctorado en relaciones internacionales en la Universidad Johns Hopkins, y no les platico de su tesis, hay un programa que hicimos sobre este tema porque realmente David es una persona con una vida profesional y académica tan rica que nos daría para platicar durante horas y horas. Pero en esta ocasión, si tú me lo permites, David, a mí me gustaría conversar sobre lo que tú llamas las aventuras y desventuras de un profesor frente a la inteligencia artificial. Y yo, antes de cederte la palabra, debo decirte, como conversábamos hace unos momentos, que tú eres una persona que está en la cresta de la ola, porque gracias a nuestra experiencia en el Banco Mundial, nosotros estuvimos ahí cuando nació para el gran público la tecnología que hoy está en todos los hogares, en todas las universidades, en todas las aulas y yo diría en todos los aspectos de la vida, porque como tú bien lo señalabas, basta un teléfono inteligente que hasta los jardineros traen en el bolsillo. Querido amigo, te recibo con mucho gusto y cuéntame de las aventuras y desventuras de un profesor frente a la inteligencia artificial. Gracias, Carlos, por esta nueva invitación a compartir contigo y con tus televidentes esta experiencia mía, ya más orientada al tema académico que al de consultoría, donde me he movilizado en los últimos años. Pero ciertamente la academia me atrae y he querido formular una reflexión también en parte filosófica, en parte práctica, sobre qué hacer y cómo hacerlo para soportar esta lluvia permanente de noticias sobre inteligencia artificial que nos afecta el trabajo del día a día. Estamos todos obligados a mantenernos al día, que de por sí supone un gran esfuerzo, porque todo cambia en cuestión de semanas o meses, y también de mantenernos como docentes, educadores, al ritmo de nuestros estudiantes. Ellos van más rápido que nosotros. Ellos son nativos digitales y han logrado asimilar esta tecnología con la mayor naturalidad. Yo creo que aprendo de ellos realmente y los motivo a que sigan liderando esa carrera interminable por utilizar y comprender la inteligencia artificial. Y me complace que todos mis estudiantes pues utilizan intensivamente las herramientas que tienen a su disposición. La mayor parte de las cuentas gratuitas que ofrecen los grandes proveedores. En ocasiones cuentas institucionales como las de mi universidad, la Javeriana, que utiliza Copilot dentro de la suite 365 y que es en el fondo un ChatGPT, digámoslo, retrasado, que no es la última versión, sino la penúltima o la antepenúltima. Y en esa medida es útil, es muy bueno,
pero claro, no se compara con el último, lo que nos genera un incentivo para invertir en esa licencia a título personal o corporativo. Pero si hablamos de aventuras y desventuras, pues debo comenzar con las aventuras, que es todo lo emocionante, todo lo agradable y maravilloso de descubrir el potencial de esta nueva tecnología. Debo subrayar, por ejemplo, que no la pude utilizar para mi tesis de grado. Cuando terminé mi tesis justo en octubre del 2022, estaba saliendo ChatGPT, no alcancé a beneficiarme en lo más mínimo para hacer la investigación de base o incluso para lo más elemental, que es utilizar las citaciones en el formato APA o Chicago, una tarea que manualmente consume horas y días interminables, pero que con ChatGPT o con cualquier otra herramienta de inteligencia artificial se hace en cuestión de minutos. Claro. Luego, no la pude usar como estudiante de doctorado, ya culminando mi programa en Hopkins SAIS en Washington, D.C., pero apenas regresé a Bogotá encontré que mis estudiantes ya la estaban utilizando y con gran entusiasmo y alegría. Ellos no se quedan atrás, nos llevan ventaja a los profesores. Y si me permite citar alguna evidencia al respecto, pues hay varias encuestas internacionales que comprueban. Hay una que se llama DEC, que sigue los desarrollos en la educación superior y de la inteligencia artificial, y lo que comprueba es que ya más del 80% de los estudiantes de educación superior utilizan la inteligencia artificial y de manera casi que permanente, o sea, no es algo esporádico, sino que lo han interiorizado de tal modo que pueden moverse con la mayor propiedad. Pero no sucede lo mismo con nosotros los docentes. La evidencia de esa encuesta hecha entre profesores universitarios en el 2025 muestra más bien lo opuesto, que menos del 20% de los docentes la usamos con frecuencia. Más del 60% la han probado, pero de manera permanente el uso está muy Sí, limitado. integrada totalmente a su actividad profesional y académica. Exacto, o sea, no hemos podido llegar a los niveles de los estudiantes. Luego estamos un poco a la saga, tenemos que recuperar el tiempo y el espacio perdidos, y eso nos obliga a capacitarnos rápidamente con la ayuda de nuestras instituciones. Y yo creo que ahí el desafío es institucional, no es solo el individual de cada profesor que consigue su cuenta personal y comienza a utilizarla, sino es también el de la institución, que ve la necesidad de formar a sus educadores en el uso de las herramientas, que les proporciona las herramientas que la institución considera apropiadas de acuerdo a la disciplina del profesional, y de ese modo equilibra las fuerzas, ¿no? La igualdad de armas de la que se habla en algunos frentes del ejercicio de la profesión del derecho es clave también en la educación superior. Tenemos los estudiantes y los profesores que estar en igualdad de condiciones en acceso a la información y en procesamiento de la información. Y esta desigualdad detectada por las encuestas, que son globales además, no son solo de América Latina o de Estados Unidos o de Europa, sino que tratan de cubrir la totalidad del planeta. Estas encuestas pues nos dejan un interrogante a los profesores, y espero que los respondamos con mucha alegría, buscando, como yo he buscado, la manera de incorporar la inteligencia artificial plenamente en los varios programas que dicto en pregrado y en posgrado. Yo creo que esto es muy posible y que podemos superar rápidamente ese menos del 20% de uso permanente en el que nos encontramos para alcanzar a los estudiantes. Es verdad, no todos tenemos las mismas destrezas, la tecnología pues nos obliga a cambiar y los seres humanos tenemos una resistencia natural al cambio, pero creo que en un entorno institucional sofisticado como el de todas nuestras universidades,
el cambio puede ser gradual, puede ser pausado, al ritmo de cada persona, de modo que nadie se quede atrás, porque del mismo modo que no queremos que los estudiantes pierdan materias o pierdan cursos o fracasen en su programa académico, tampoco podemos permitirnos el lujo de que nuestros educadores, con todo el acervo de conocimientos y de experiencia que tienen, lo vayan a perder. Luego me siento muy contento por ese lado de la aventura en la que me he sumergido. Es como un viaje, el viaje que ha comenzado hace 3 años y que no deja de llevarnos a puertos diferentes, donde hay nuevas sorpresas para descubrir y donde podemos utilizar activamente todas estas herramientas para preparar cursos, para comenzar a diseñar materiales complementarios de carácter gráfico, videos, podcasts, mind maps, herramientas básicas de la enseñanza que antes tomaban mucho tiempo preparar, tal vez semanas y meses, y ahora en cuestión de minutos u horas podemos tener un producto de muy buena calidad. Luego, las técnicas de la educación tienen que cambiar porque tenemos más herramientas disponibles los educadores y debemos perder el temor a usarlas. Están allí para que las utilicemos muy proactivamente. Desventuras realmente son muy pocas. Yo creo que desventura es solamente el sentirse cada vez como más perseguido por la ola del cambio, una ola que no deja de llegar y que a veces nos abruma, pero que con un poco de entusiasmo y alegría que los estudiantes nos comparten, podemos ir superando. Sí, hay en algún momento esa sensación de que la tecnología está abrumando a todo el mundo. Abruma a los educadores, a los estudiantes, al cuerpo administrativo de las universidades y lejos de facilitarse los procesos, como que a veces se vuelven más complejos, como que ya no es tan sencillo, por ejemplo, preparar un examen. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con inteligencia artificial o sin ella? Libro abierto, libro cerrado, pantalla abierta, pantalla cerrada, selección múltiple o no selección múltiple. Y ahí hay unos dilemas porque pues el riesgo de manipulaciones o incluso de fraudes, de plagios, puede multiplicarse. Luego sí tenemos desafíos grandes. Mis desventuras, digámoslo, las he podido superar y convertir en aventuras, pero creo que seguimos trabajando en eso. No hay soluciones perfectas a ninguno de los problemas que plantea la inteligencia artificial, pero creo que podemos buscarlas con la ayuda de los estudiantes. Bueno, realmente a mí me parece notable lo que tú mencionas en el sentido de que para los estudiantes esto forma parte de su vida desde el principio. Nosotros ahorita conversábamos, hace 30 años comenzamos a usar estas herramientas y se integraron a nuestra vida. Pero la mayor parte de nuestros estudiantes no llegan a los 25 años y ellos nacieron con esto y la tecnología en su modalidad que actualmente conocemos es parte totalmente de su vida. Inclusive tienen habilidades y destrezas motrices directamente relacionadas con el uso de este tipo de herramientas. Y me parece muy interesante que tú estás hablando de surfear y de ir en la punta de la ola, porque ese es el nivel del cambio. Es como una ola que en el mar está en constante movimiento y te obliga a mantener un equilibrio y a navegarla, a montarla, a remontarla de una manera que te permita que no te deje atrás y que no te revuelque. Que en un momento determinado
es lo que podría pasar. Sin embargo, a mí me parece interesante explorar, por ejemplo, cómo integras tú estas herramientas en tu actividad cotidiana, porque eventualmente nada más claro que la ilustración de un ejemplo para comenzar a explorar sobre aspectos después más conceptuales, un poco como se hace en la prensa de los Estados Unidos, que empiezan cuando el político tomó del brazo a una anciana y de ahí inductivamente empiezan a desarrollar conceptos. Mira, yo te puedo dar varios ejemplos, pero uno que viene inmediatamente a mi mente es el siguiente. Los educadores tenemos en sesión de clase, digámoslo, la opción de prohibir la inteligencia artificial y algunos todavía lo hacen. No se puede utilizar ni en las clases ni en los exámenes. Pero yo he preferido incorporarla plenamente en clase. Tengan ustedes abiertas tus máquinas, utilicen el modelo que prefieran y yo voy haciendo preguntas y espero que ustedes las respondan. Si no tienen el conocimiento, consulten la inteligencia artificial y compártanla con todos nosotros. Pero lo interesante no es la primera respuesta a la primera pregunta. Lo interesante es la cadena de las preguntas que debe surgir a partir de esa primera pregunta y respuesta. Cadena que yo debo catalizar y facilitar, pero que no necesariamente significa que yo haga todas las preguntas y mucho menos que dé las respuestas, porque las respuestas usualmente están muy bien, sobre todo en los cursos, digámoslo, de recapitulación de conocimientos, como puede ser historia de las ideas económicas. Sobre eso hay toneladas de información que ya ha absorbido ChatGPT y que puede permitirle contestar muy bien, por ejemplo, cuál es la teoría de la plusvalía de Karl Marx. Esa respuesta sale automáticamente y sale muy bien estructurada de cualquiera de los LLMs existentes. Pero la historia no se acaba ahí, la historia apenas comienza ahí. Debe ser como el disparador en el curso de una clase de un debate en torno a la teoría de la plusvalía de Karl Marx. Y es un debate en el que surgen más y más preguntas y algunas de las preguntas no tienen respuesta fácil porque o es difícil armar el prompt o no es parte del tema de la plusvalía, se va más allá de la plusvalía y de la respuesta inicial de ChatGPT. Luego yo creo que allí estamos regresando y me siento muy satisfecho en la experiencia de estos últimos años a un modelo socrático de enseñanza, en el cual lo más importante son las preguntas y ese es como el papel de los profesores, formular bien las preguntas para invitar respuestas que desarrollen el pensamiento crítico, crítico incluso sobre el resultado de ChatGPT, porque puede que ese resultado no sea completo, puede en el peor de los casos tener alguna alucinación o puede ser insuficiente para el tema que estamos debatiendo. Queremos ir más allá de la plusvalía de Marx y queremos ligarla con alguna teoría, por ejemplo, de Schumpeter, de la destrucción creadora en la economía de mercado. ¿Y cómo hacemos ese puente? Ese puente entre dos teorías que parecen muy separadas en el tiempo y el espacio. Marx en Inglaterra a mediados del siglo XIX, Schumpeter en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Pero el proceso de enseñanza no es memorizar lo que dijo Marx o memorizar lo que dijo Schumpeter y que lo repiten o lo resume muy bien ChatGPT, sino que la idea es que el estudiante pueda integrar esos conceptos, entender la transformación de las ideas, el impacto que una idea tiene sobre otra idea y que las dos ideas sumadas pueden tener sobre nuestro mundo actual. Y en esa medida
creo que una clase dialogada, me inspiro mucho en la República de Platón porque lo considero el diálogo maestro, ¿no? Es una obra literaria, es una obra de ficción, no No, ocurrió ese pero diálogo, tú bien no lo ocurrió. dijiste, los problemas fundamentales nos llevan al final del día a la filosofía, y la filosofía y las decisiones filosóficas son la base para explorar en todo lo demás. A mí me parece que esto que tú estás mencionando es excelente, y la República de Platón se convierte en el arquetipo para el método socrático, etcétera, y algunas otras cosas a las que tú te has estado refiriendo. Yo creo que es una oportunidad para desarrollar nuevas destrezas muy humanas. La cultura de la conversación, por ejemplo. Los profesionales tenemos una conversación a un nivel profesional, que no es la puramente coloquial, que no es la familiar, es un diálogo con una altura intelectual y con un rigor académico que nos obliga a acudir a fuentes eh, de, de gran altura, y por eso una de las expresiones que prefiero tomar de las ciencias exactas, donde se usó primeramente esto de we are standing on the shoulders of giants. Y por eso en algunos cursos siempre acudo a los clásicos de la economía como Marx o Schumpeter, y en otros busco a los premios Nobel. Los premios Nobel que nos están constantemente mostrando las nuevas fronteras de la ciencia, de la tecnología, también de la paz y de la literatura en los Nobel que no son directamente relacionados con las ciencias. Entonces, creo que los estudiantes deben estar familiarizados con la mejor información disponible, y buena parte de esa información ya está en los modelos. Pero no basta leer algo y repetirlo, hay que repensarlo. Y el diálogo y la conversación son una manera de repensar lo que acabamos de leer y que nos obliga a hacerlo nuestro. Mientras sea de ChatGPT la información sobre la plusvalía o sobre la destrucción creadora, pues no hay proceso de aprendizaje. Simplemente está allí, el estudiante lo repite y lo olvida automáticamente después de que cierra ChatGPT. Pero después de que el estudiante ha reflexionado sobre esos conceptos, los ha ligado y los ha aplicado a alguna realidad del siglo XXI, ese concepto queda grabado y le sirve para ir aglutinando otros conceptos, para llegar a una masa crítica de conocimiento que llamamos también pensamiento crítico. No es pensamiento simplemente acumulativo, memorístico, enciclopédico. En buena parte ChatGPT se lee muy enciclopédico, en el estilo de los antiguos artículos de las gigantescas enciclopedias como las que tú tienes allá en tu background, en las que se agotaban temas jurídicos o económicos en cientos de páginas. Ahora ChatGPT nos ha trasladado esa información en un formato digital, y puede ligar y entrelazar distintas fuentes y articularlas en un texto nuevo diferente al de las fuentes. Algo así como un mega cut and paste a altísima velocidad, pero con una consulta de todo el conocimiento de la humanidad. Pero eso no es suficiente. No es suficiente tener la enciclopedia y tus libros son bellísimos y uno tiene el deseo de abrirlos y de leerlos para aprender, pero no es suficiente tener el deseo. Hay que pasar a abrirlos, y después de abrirlos hay que incorporar las ideas en nuestro cerebro, jugar con ellas y procesarlas. Ya las ideas, después de que pasan por tu cabeza, dejan de ser las mismas que aparecían en ChatGPT, incluso las mismas que Marx escribió en Das Kapital o Schumpeter en cualquiera de sus obras. Realmente se vuelven nuestras ideas, inspiradas por Marx o inspiradas por Schumpeter, y podemos realmente decir: he pensado sobre eso,
existo sobre eso. En una pequeña parodia de la idea de Descartes, sí, tenemos que repensar todo el conocimiento que queremos adquirir. Mientras no lo repensemos, ese conocimiento nos es extraño, está en una enciclopedia. Cuando lo hemos repensado y lo hemos vuelto nuestro y podemos transformarlo en nuevo conocimiento, en nuevas ideas, que creo que es la demanda principal que la educación superior tiene. Sobre todo, claro, a niveles de maestría y de doctorado, pues queremos preparar estudiantes que ya no se limiten al conocimiento básico de una ciencia o una disciplina cualquiera, sino que vayan a un nivel superior en el que generen nuevas ideas, nuevos conocimientos. Es un proceso gradual, toma años, pero creo que los profesores debemos facilitarlo y me siento muy orgulloso al tratar de hacerlo en los programas que dicto en la Javeriana. Yo creo que tu actitud es muy positiva y la forma en que lo estás haciendo refleja la disciplina y el rigor intelectual que te caracteriza. Sin embargo, yo pensaría que uno de los problemas que actualmente se enuncian en las comunidades académicas alrededor del mundo es que los estudiantes están llegando sin las habilidades básicas que se requieren para el trabajo intelectual porque todo se les ha facilitado con las herramientas electrónicas al punto de que hoy estaba viendo un comentario de Atlantic Magazine, o sea, de una revista seria, que indica que muchos estudiantes de nivel licenciatura, sería college en el entorno de los Estados Unidos, llegan incluso sin habilidades básicas de lectura, sin habilidades básicas matemáticas y consecuentemente con la cabeza poco amueblada, sin las herramientas fundamentales necesarias para trabajar en algo tan fundamental en el uso de la inteligencia artificial como es la elaboración de un prompt. Ya me dirás tú ahorita qué es un prompt, porque un prompt es mucho más que una pregunta. Y me parece que actualmente es notorio que muchos estudiantes, pero muchas personas en general, no solamente estudiantes, están utilizando estas valiosísimas herramientas, porque tú hablabas de las limitaciones de Copilot, pero Copilot es muchísimo más que lo que tú y yo soñábamos hace algunos años. Y hace algunos años me refiero a hace 5 años. Es decir, esto no es que nosotros nacimos en 1830 y entonces solamente teníamos plumas de ganso y batallábamos para conseguir el papel. No, estamos hablando de que hace 5 años no existía ni la herramienta más básica de inteligencia artificial. El tema es que estos compañeros y compañeras están utilizando estas herramientas como si fueran diccionarios, como si fueran entradas básicas a las enciclopedias, y no le están sacando el provecho, pero porque no cuentan con las herramientas intelectuales necesarias para aprovecharlas. ¿Qué me dices de esto? ¿Cuál es Pues tu mira, comentario? yo creo que esa es una de las desventuras de quienes trabajamos en el mundo de la educación superior, encontrar que recibimos estudiantes
de la educación primaria y secundaria que no han adquirido esas destrezas básicas. Y vemos la dificultad de suplir esas deficiencias a nivel universitario, porque puede ser ya un poco tarde. No son muchos los casos, afortunadamente, que he tenido que enfrentar, pero sí he notado una tendencia preocupante a la reducción de los niveles de comprensión de lectura. Y si eso continúa acentuándose, pues ¿de qué nos sirve la inteligencia artificial si para pues poder usarla tenemos que leer sus resultados? Si no sabemos leer o no nos gusta leer o simplemente nunca adquirimos el gusto por el idioma mismo. El uso apropiado de una lengua es esencial para armar un buen prompt. Un prompt realmente es como un gatillo, es el disparador de un proceso digital complejo, un proceso matemático, en el cual cada una de las palabras que utilizamos en el prompt es como uno de los factores de una ecuación matemática. Y por tanto, el uso de las palabras tiene que ser muy preciso, de modo que facilitemos que la inteligencia artificial utilice todas las fuentes que necesita para integrar todas las variables de esa ecuación en una resolución de la ecuación, en una respuesta que resuelve el problema planteado por la ecuación. Luego, si no dominamos el idioma, el castellano, el inglés o el francés, cualquiera, todos los LLM están ahora ya no en 10 idiomas, sino en 100 y pueden operar perfectamente en ellos. Pero suponen que el hablante de ese idioma tiene el control de las variables esenciales de la gramática y de la sintaxis. De su propio idioma, ¿verdad? Claro, si el prompt está mal redactado, si no tiene las reglas fundamentales, incluso de ortografía o de puntuación, pues es posible que el resultado sea de muy baja calidad. La ecuación no se pueda resolver porque no se usaron los factores de la ecuación que eran los adecuados. Y esos factores son nuestras palabras, las palabras escritas o las verbales cuando formulamos el prompt verbalmente y con la ayuda pues, de los sistemas de reconocimiento de voz, pues la inteligencia artificial puede procesar el prompt. Pero eso supone un dominio mínimo del idioma. Si no usamos un español correcto, entendible gramaticalmente, si utilizamos demasiado slang o coloquialismo, podemos distorsionar la ecuación que está subyacente en el prompt. Luego sí tenemos que dominar los idiomas para formular buenos prompts y obtener buenas respuestas al problema matemático que se le ha planteado a la inteligencia artificial. Luego es triste ver que disminuyen los niveles de lectura, los niveles de comprensión aún más y peor aún los de escritura, porque para armar el prompt necesitas escribir bien. Luego todo esto está perfectamente... O sea, no basta usar las contracciones y las modalidades que se utilizan cuando escribes un mensaje de WhatsApp. ¿O no, tampoco se vale ponerle emojis? No, yo creo que los prompts todavía exigen esa precisión matemática, porque detrás de los algoritmos está la matemática. Y ahí sí 2 más 2 son 4 y no pueden ser 4.5 ni 3.5. Tienes que usar los números correctos en las ecuaciones y los signos correctos. Lo mismo en las palabras, tienes que usar las palabras correctas. De lo contrario, desvías el camino de la ecuación. El algoritmo se va por otro camino. Incluso errores de ortografía pueden ocasionar eso. Y de puntuación. Luego tienes que ser muy preciso en el uso del idioma. Yo creo que el idioma es como ese signo, ese elemento distintivo de la humanidad, ¿no? Es la palabra, ¿no? La palabra que hemos podido articular. Es muy interesante esto que tú estás diciendo, porque con franqueza estás equiparando el buen uso del lenguaje con las matemáticas. Y justamente una de las grandes discusiones a lo largo de los años
ha sido la precisión de la matemática y la vaguedad del lenguaje, particularmente en el área de la poesía y la literatura, en donde los autores a veces dejan mensajes crípticos. Eh, Ayúdame a seguir explorando sobre este tema que se me hace fascinante. Es que mira, yo creo que la precisión matemática de los algoritmos a veces nos lleva a esas respuestas un poquito robotizadas que obtenemos de la inteligencia artificial y que no tienen esos matices, esas sutilezas del lenguaje que los buenos literatos sí alcanzan en sus obras originales. Creo que son dos espacios diferentes, pero son ambos espacios humanos y espacios donde el lenguaje juega un papel primordial. Un espacio es el de Pero aquí se intersectaron. Sí, y se intersectan y como seres humanos necesitamos ambos lenguajes, el lenguaje matemático y el lenguaje poético, porque la poesía también alimenta nuestro espíritu, la poesía llena de alegría nuestro corazón y nos hace más felices pensar en un mundo que no está lleno de robots o de signos matemáticos, sino está lleno de sentimientos humanos. Y yo creo que ahí es donde aparece el desafío de complementar la inteligencia artificial con una inteligencia más humana que la artificial. La artificial es muy matemática y debemos reconocerle su uso y su valor, pero no sustituye nuestra inteligencia humana que tiene emociones, que tiene pasiones, que tiene sentimientos, que se expresan mejor en un lenguaje literario que en un lenguaje matemático. Y Pero se creo que los podría seres humanos vamos a seguir verdaderamente, en ambos. y se podría verdaderamente hablar de inteligencia cuando nos referimos a la inteligencia artificial. Es decir, el sustantivo inteligencia está siendo bien utilizado. La inteligencia que desarrollan estos software es equiparable o equivalente a la inteligencia humana. A ver, yo creo que son distintas, pero tienen un origen humano, o sea, la inteligencia artificial es originalmente el producto de seres humanos, después ha logrado automatizarse de tal manera que unos algoritmos generan otros algoritmos. Y ese es un portento de la ciencia matemática y sus aplicaciones digitales. Y debemos admirarnos y utilizarlas para los fines que les son propios, pero no para sustituir a los seres humanos, sí para mejorar el desempeño de las ciencias y aplicar las ciencias a la solución de problemas humanos, pero no para sustituir ni nuestro corazón ni nuestra cabeza. En ese sentido hay algo de mercadeo en la palabra inteligencia artificial. Hay como hay un hype que seguramente fue deliberado en el momento en que se acuñó esa expresión, porque suena fascinante sentir que algo tan humano se puede volver un producto de consumo masivo y que podemos adquirir la inteligencia y comprarla. Pero yo creo que lo que realmente es la inteligencia es lo que ocurre en cada instante al interior de nuestro ser. Y nuestro ser es todavía, y espero que siga siéndolo siempre, muy individual, muy cerrado en sí mismo, aunque dicen que algunos que va a haber una inteligencia artificial que lee nuestros pensamientos. Creo que todavía eso está en etapa experimental y confío en que permanezca allí. Pero sí creo que la humanidad, la esencia de lo humano, es una combinación de mucho más que matemática, sin negar el extraordinario valor de las ciencias matemáticas que están en el sustrato de las aplicaciones digitales. Creo que nos Ah, debemos rendir de admiración a von Neumann, a Turing, a los que comenzaron a explorar el uso de la matemática para fines de automatización de procesos de cómputo. Creo que fueron grandes genios humanos, han fallecido ya como vamos a fallecer todos y en ese sentido lo finito del ser humano tenemos que recordarlo para no
pensar en lo infinito solo de la inteligencia artificial. Tenemos que disfrutar la vida, tenemos que gozar de nuestras familias, tenemos que reírnos y a veces tenemos que llorar también. Y Si todavía la no siento inteligencia artificial no ha llegado al a punto eso de no. poder vivir, es decir, nosotros le ganamos en la vida, pero la verdad siento que por las preguntas que te hice, avanzamos al tema 37 y 39 sin haber cubierto el tema fundamental, quizá el número uno o de los primeros, ¿qué es un prompt? ¿Es meramente una pregunta o qué es un prompt? No, mira, yo creo que te lo alcancé a decir. El prompt es como el diseño en lenguaje natural de un algoritmo. O sea, es la capacidad que tú tienes de expresar en palabras algo que la inteligencia artificial traduce algorítmicamente en una ecuación matemática. Entonces hay Pero una es simbiosis. el planteamiento de la necesidad de un camino, el planteamiento sobre la búsqueda de un camino o es el camino mismo. No, yo creo que es solamente una expresión humana de la necesidad de saber algo que no se sabe y de descubrir el camino por el cual se quiere transitar. Cuando la respuesta llega al prompt, encontramos una propuesta de camino, pero no es el camino. Y creo que todos los que hemos usado intensivamente la inteligencia artificial nos hemos dado cuenta de la necesidad de trabajar sobre ella. Yo sigo considerándola un magnífico borrador para muchos fines, desde papers académicos hasta modelos de exámenes y evaluaciones, pero no siento que esté maniatado. Yo todavía siento que puedo añadirle a esa propuesta de camino de solución al problema mis propias ideas. Creo que tengo algo que puedo añadir desde lo humano, desde mi imperfectibilidad. Puede que incluso el camino que proponga la inteligencia sea mejor, pero recordarás algo que decían algunos colegas del Banco Mundial y recuerdo algún Deputy General Counsel que lo repetía con frecuencia. This is a less than perfect world. Y sucede que a veces las respuestas que nos da la inteligencia artificial son demasiado perfectas y puede que Bueno, no se apliquen pensé que para me este ibas a mundo. decir de aquel Deputy General Counsel que decía que los grandes cambios que se planteaban implicaban un giro de 360 grados. No, creo que él sí se había equivocado un poco, debió decir de 180 grados, pero este otro lo recuerdo con mucho cariño, un gran profesional, don Andrés Rigo, de España, y le recuerdo muy bien esa expresión, we live in a less than perfect world. Luego, una solución humana a un problema humano tiene que no ser simplemente matemática. Los elementos matemáticos nos ayudan y por ejemplo los economistas, yo trabajo permanentemente con ellos en el mundo del derecho económico, los Sí, economistas porque nos tú dan. trabajas en la línea fronteriza. Así es, ellos me dan una cantidad de herramientas econométricas, sus regresiones, sus cálculos estadísticos, sus forecasts, sus estimados hacia el futuro. Y sin embargo, todos sabemos que esos datos matemáticos pueden no corresponder a la realidad, que todo lo que proyectas para el año 2026 en inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto, desempleo, finalmente no se cumple. Y sin embargo es útil como una referencia para tomar decisiones de política pública, pero política pública que tiene que considerar las preferencias del electorado, las plataformas de los partidos, por ejemplo en estos años electorales como el que vive Colombia en la actualidad. Es posible generar a través de ChatGPT una cantidad de prompts y de respuestas a prompts muy completas sobre qué debe hacer el nuevo gobierno para resolver todos los problemas de Colombia. Pero lo más probable es que muchas de esas respuestas no sean viables políticamente. Y entonces más bien nos desvían del análisis de una realidad donde lo posible es lo realmente interesante.
porque si nos dedicamos al mundo de la fantasía, pues entonces derivamos hacia las ideologías, los populismos, la demagogia, en la que todo es mágico. Y entonces podemos proponer algo que luce tan perfecto que solo la magia lo puede hacer. La O ciencia no incluso es mágica. que se empiecen a tomar decisiones a partir de alucinaciones elaboradas por la inteligencia artificial, porque simple y sencillamente no existe el rigor intelectual suficiente, ni el pensamiento crítico, ni la actitud crítica suficiente como para discernir entre un dato duro y un dato producto de una alucinación de la inteligencia artificial, que son tan comunes. ¿Qué me Son cuentas de comunes, y eso? los sesgos, no olvides los sesgos, que no son alucinación, sino que son prejuicios que derivan de la manera como la inteligencia artificial fue alimentada por Big Data y que esos De grandes datos distorsionaron la respuesta una al pregunta. distorsión estadística, Distorsiones digamos, estadísticas. una distorsión que tiene una base matemática, una base estadística, pero tomada a partir de un universo que no es representativo, más de que aquello que la máquina quiere responder. O que es contrario a principios fundamentales de la ética, de la moral y del derecho, y que conduce a respuestas que favorecen la desigualdad entre los seres humanos y que privilegian a unas razas sobre otras o censuran a unas razas más que otras o a unas religiones más que a otras. Luego esos sesgos que pueden estar implícitos en la forma como se alimentó el modelo tienen que corregirse. Normalmente también hay herramientas para detectarlos y los modelos mismos tratan de prevenir la ocurrencia de esos sesgos, pero pueden ocurrir y pueden distorsionar las propuestas de política pública. Luego, todavía el debate en torno a los resultados de la inteligencia artificial es esencial para que, como en un diálogo socrático, enriquezcamos cualquier propuesta matemática con una visión muy humana de las realidades de cada uno de nosotros y de la sociedad en la que vivimos, donde soluciones muy rígidamente matemáticas pueden ser completamente inaceptables o incluso tener resultados contraproducentes. Lograr un resultado contrario al objetivo perseguido. Y eso en política pública siempre ha ocurrido, ¿no? Desde hace muchos años hemos rastreado, por ejemplo, los que trabajamos el tema de tierras, los resultados muy pobres de todas las reformas agrarias que se han intentado en el mundo. Y sin embargo seguimos intentándolas, porque hay unas preferencias ideológicas en torno a la reforma agraria en algunos países del mundo y en ciertos autores de distintas culturas y de distintas visiones. Si el modelo fue alimentado con esos autores favorables a la reforma agraria, pueden darnos conclusiones distorsionadas sobre los beneficios reales de la reforma agraria y podemos seguir persistiendo, por ejemplo, en el minifundio, la fragmentación de la tierra es para quien la trabaja, que intuitivamente pueden parecer atractivos, porque pueden ser eslogans muy seductores en el mundo de los activistas o de las ideologías, pero que contrastados con la realidad no resisten una prueba estadística. Y en ese Bueno, sentido, qué bueno que la claramente matemática nos dé algo. sí, claramente se ha demostrado que el problema del minifundio es que no permite que la producción masiva sea rentable. Así es. Y que Pero, condena la pobreza a millones de personas en el campo. y al Luego abandono del permite, campo, realmente, que así es es. todavía peor que, que producir mal, pero lo suficiente como para vivir. Ahora, tú estás enfatizando la importancia de las herramientas intelectuales, la inteligencia humana bien formada, bien amueblada, para formular prompts y para distinguir
entre alucinaciones producidas por la inteligencia artificial y agregas los sesgos, que me parece un tema muy relevante. Agregaría las noticias falsas, las fake news. En este sentido, yo quisiera preguntarte, porque en esta conversación el tema es las aventuras y las desventuras de un profesor. Esta formación fundamental para la elaboración de prompts, para la capacidad de discernimiento entre aquello que son alucinaciones, que son sesgos, que son información falsa, pero que se presenta como auténtica. Y digamos que en este momento estamos hablando de información, por no decirte videos, audios y todas las miles de cosas que en este momento ya existen. Y la pregunta es, ¿esto le corresponde a un profesor como tú o requiere que los alumnos ya lleguen con estas habilidades contigo y esto es algo que debería haber ocurrido antes de que llegaran contigo? Mira, ¿O si me es algo que permites, deben absorber del entorno? Porque el gran punto es que muchos de ellos, aunque quisieran las instituciones haberlos formado, pues simplemente no se sabía que estos problemas existirían. sí, mira, yo creo que si me permites voy a compartir aquí una imagen que tengo, pero es también de una de estas encuestas sobre educación superior y cultura digital que te muestra cómo, por ejemplo, el uso que hacen los estudiantes de la inteligencia artificial, aunque sea frecuente, no es el más apropiado. Y eso responde en parte a tu pregunta de qué Y a tu hacer. experiencia. Sí, cómo hacemos para que nuestros estudiantes estén preparados y usen bien la inteligencia artificial. Y esta lámina lo que te muestra es que conforme a esta educación de a esta encuesta de DEC Global AI Student Survey, muestra que la mayor parte de los estudiantes la usan como un Google. O sea, es Sí, un lo que Google ahorita comentábamos, como si fuera un potenciado. diccionario o una Sí, enciclopedia básica. exacto. Y revisión o como un speller o un grammar check de todos los procesadores de palabra existentes. Luego, los usos realmente académicos que podríamos nosotros valorar como un plus para la educación superior, por ejemplo, el resumen de los documentos es un uso mucho menor, casi que la mitad de la búsqueda tipo enciclopedia. El parafraseo en la medida en que ayude a mejorar la escritura. O el primer borrador, que podría ser también un uso razonable de la inteligencia artificial entre estudiantes. Luego, sí, hace falta una formación previa para el buen uso de la inteligencia artificial y esa debería comenzar ya en los colegios y desde muy tempranas edades los estudiantes al usar las herramientas deberían ser advertidos de sus riesgos para que no crean todo lo que ven en YouTube, pero tampoco crean todo lo que les dice ChatGPT. Porque son las redes sociales y los medios modernos de comunicación, el streaming y toda la capacidad que tienen de penetración hasta el fondo de nuestros hogares, los que pueden cargar esos elementos tan peligrosos como fake news. Y fake news que pueden ir combinados con consignas ideológicas o políticas que inviten al odio de minorías o de mayorías, que inviten al terrorismo como una opción de vida. Ese tipo de desviaciones solo pueden prevenirse cuando el usuario desde muy pequeño adquiere el sentido crítico como para decir, bueno, esto es sospechoso, por lo menos tengo que consultar con papá y mamá o con el profesor y no simplemente creerlo. Y eso es algo que no podemos ya hacer en las universidades, aunque sí podemos mejorar las herramientas y
dar algunos cursos introductorios. Sí sería ideal que arribaran ya a los colegios con un mínimo de sentido crítico para evitar caer en las trampas potenciales de la inteligencia artificial, porque puede haber grandes abusos y a los mejores modelos se les pasan cosas. O sea, hace algunas semanas ha habido escándalos con un modelo que emitía comentarios elogiosos de Hitler, o con otro modelo que permitía generar desnudos de menores. Ese tipo de combinaciones abusivas de información que conducen a respuestas también abusivas y peligrosas para menores, pues hay que rectificarlos. Yo no estoy seguro de que la solución sea prohibir el uso de redes o el uso de inteligencia artificial antes de una cierta edad. Me parece irreal. Me parece que los que hemos sido padres de niños pequeños, que tú y yo los tuvimos en distintas etapas de nuestras vidas, pues nos dimos cuenta de lo difícil que era manejar esos parental controls. O sea, no, es casi imposible impedirlo, porque de una u otra manera, si ellos quieren, van a llegar a esos contenidos, y más bien lo que tenemos que enseñarles es a cuidarse de los contenidos y tener tanta confianza con sus padres y sus maestros como para consultar con alguien que sepa un poco más de ellos. Y en esa medida estamos volviendo a ese principio antiguo de la filosofía griega: solo sé que nada sé. Qué bueno que un niño pueda reconocer ese principio de todo conocimiento y se atreva a consultar sin temores a quienes lo pueden guiar en medio de esa avalancha de información potencialmente nociva para ellos, que les distorsiona su realidad, que puede conducirlos a conductas violentas o indeseables, y que pues son las posibles perversiones que toda tecnología tiene. Pero Bueno, impedir el uso y castigarlo no me parece realista, te confieso. ahí creo que tú estás eh, poniendo el dedo en la llaga, justamente, y estás hablando de los grandes problemas que a veces, por ser tan evidentes, es con que llegan algunas de estas cosas. Por ejemplo, la constante exposición a videos cortos que daña la capacidad de atención prolongada, los videos que son de consumo fácil y dañan la capacidad para manejar conceptos complejos, el daño a la imaginación y todas estas cosas que se plantean, eh, creo que eventualmente son temas que también hay que poner en la mesa. Sin duda, y yo creo que la única manera de plantearlos es en esferas que van incluso más allá del derecho, las de la ética y las de la moral. Cómo reforzamos la formación ética de nuevas generaciones. Pues sí, con franqueza, me parece que esto que tú dices es sumamente importante. Y si tú tuvieras que hacer una evaluación sobre las ventajas que encuentras en el uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías frente a estos riesgos, ¿cómo las evaluarías y qué propondrías? Pues mira, yo creo que los riesgos existen siempre y hay que En saber todas las manejarlos. cosas, ¿verdad? Sí, sí, no podemos asustarnos, no podemos paralizarnos frente a los riesgos. Tenemos que abordarlos y mitigarlos y proteger grupos vulnerables. Menores de edad, por supuesto, tienen que ser protegidos de ciertos contenidos. Pero también tenemos que formar y formar bien nuevas generaciones, y también formar padres y formar familias con capacidad de discernir el bien del mal.
Y a veces un poco estos riesgos se materializan cuando las fronteras del bien y del mal no han quedado bien definidas desde la primera infancia, y entonces pueden derivar las conductas, por ejemplo, hacia la violencia o cualquier forma de criminalidad, incluido el fraude académico, por ejemplo, que ese lo enfrentamos en nuestras universidades y que a todos nos preocupa. Pero el hecho de que pueda haber fraude académico con el uso de ChatGPT no debe impedir el uso de ChatGPT. Tenemos que ver cómo lo prevenimos, cómo lo castigamos. Y bueno, la tecnología también va avanzando y los modelos de Turnitin, por ejemplo, son cada vez más sofisticados y nos permiten detectar también inteligencia artificial y textos generados con inteligencia artificial, no solo plagiados de otras fuentes disponibles en el Internet. Luego, yo creo que hay un espacio grande de gestión de riesgos en el que tendremos que ser creativos, pero tendremos también que insistir en unas reglas del juego básicas y unos principios fundamentales que no podemos abandonar ni traicionar, y que los diseñadores de los LLM, los grandes compañías de tecnología que invierten billones de dólares en esto, pues también deben tener muy claro como parte de su gobierno corporativo, y es que no pueden desarrollar modelos que generen daños irreparables, que tienen que tratar de tomar las medidas para mitigar los daños y prevenir los accesos indeseados por grupos malintencionados o en contra de grupos vulnerables. Luego sí hay unas reglas fundamentales de ética y de moral que en algún momento deberán traducirse en reglas legales. Y ahí es donde se habla tanto de la legislación sobre inteligencia artificial. En una revisión, solo aquí en Colombia hay cerca de 10 proyectos ya presentados para regular la inteligencia artificial. Y la pregunta es: ¿hasta dónde puede Colombia regular la inteligencia artificial que no genera, que no fabrica, que no desarrolla? Fíjate que esto es muy interesante porque por un lado me permite entrar al tema de la prospectiva. Es decir, estando en la punta de la ola como tú estás, ¿qué se ve hacia el futuro? El rol del derecho en este tema, no de las leyes, sino del derecho, del fenómeno jurídico como fenómeno controlador del poder que ejerce cualquier entidad que adquiera poder. Puede ser una gran multinacional, una compañía desarrolladora de software, que realmente llegan a tener un poder. Facebook y algunas otras empresas tienen mucho más poder que muchos políticos en el mundo. Y a partir de esto, por ejemplo, estos intentos de legislación, en lo que se debate una pieza legislativa, la tecnología ya cambió. Es decir, parece que ese es uno de los grandes retos. Parece que incluso el orden jurídico tradicional eh, está quedando desfasado frente a la dinámica de estos fenómenos. Hablábamos de la multiplicación de la complejidad y de los nuevos desarrollos tecnológicos cuando iniciábamos nuestra conversación, y me interesa mucho hablar de tu visión, porque no solamente como profesionista y como académico has estado en la punta de la ola, sino que por razones de tu ejercicio profesional tú puedes tener una rica visión hacia el futuro. Gracias, Carlos. Pues la verdad estoy aprendiendo como todos sobre esto, y creo que tenemos que seguir explorando alternativas. Yo creo que el derecho sigue jugando un papel clave para la convivencia social. No es casualidad que exista el derecho. El derecho es esencial para transitar de la ley de la jungla a la vida civilizada. Y la civilización que depende de la tecnología necesita un derecho que regule la tecnología.
Pero ¿hasta qué punto llega ese derecho? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿A quiénes afecta y cómo los afecta? Esas son respuestas que también pasan por un proceso político, proceso político a nivel de cada país donde se están debatiendo estas piezas legislativas y donde debe prevalecer la cordura, ¿no? No podemos ir más allá de lo que realmente alcanza el poder de nuestro Estado para regular una industria. Pero también pasa Una por el industria debate global, internacional. tratar de controlar una industria global a partir de iniciativas francamente parroquiales, ¿verdad? Es inútil, o sea, sé que estamos en un mal momento del multilateralismo, tal vez en su peor momento desde Bueno, que pero como surgió todas este las cosas concepto. pasarán, ¿verdad? Eso creo que tendrá que suceder y cuando suceda será el momento para hacer un diálogo multilateral en busca de soluciones multilaterales. Las unilaterales o bilaterales van a ser siempre insuficientes y van a dejar boquetes muy grandes por donde se pueden deslizar los grandes riesgos de la inteligencia artificial y de todas las tecnologías basadas en ella. No olvides que sobre la inteligencia artificial se está edificando biotecnología, que afecta no solo la vida de las plantas o de los animales, también la vida humana, ¿no? Y también se están trabajando en el desarrollo de unas tecnologías revolucionarias en materia de energía, por ejemplo. Luego, todo esto tiene un impacto. La inteligencia artificial está haciendo algo así como una tecnología transversal para cualquier otra industria que en este momento esté activa en el planeta. Luego, yo prefiero las soluciones multilaterales, pero como veo que no son viables en este momento, creo que sí deben los legisladores nacionales limitarse a recordar o restaurar o reafirmar principios fundamentales propios de una sociedad civilizada para señalar unas barreras externas al desarrollo de la inteligencia artificial y proteger a los grupos más expuestos. Pero no pueden llegar al punto en el que ahorquen la tecnología o impidan la innovación o impongan impuestos, que también está esa idea fiscalista detrás de algunas de las reformas, cortapisas que terminarían siendo factores que rompan, por ejemplo, con la democracia del Internet. Y creo que la creatividad y la innovación que ha permitido el Internet masivo no deben perderse, han sido un beneficio para la humanidad, pero sí deben regularse y prevenirse sus peores abusos, ¿no? El uso por grupos terroristas para difundir sus ideologías. No es fácil luchar contra eso, sin duda. Interpol lo ha tratado y no lo ha logrado. Siguen circulando mensajes de odio en las redes y no se pueden controlar fácilmente, pero hay que seguir intentándolo y seguir tratando de manejar los riesgos mientras se informa lo mejor posible a la población. Yo creo que en el fondo las personas que creen esos mensajes de odio normalmente están muy mal informadas. Solo han recibido información de una fuente y le han creído a ciegas a esa fuente. Si tuvieran acceso a unas fuentes diversas donde el mensaje no es el del odio, sino es el de la convivencia, el diálogo, la capacidad de construir en conjunto a pesar de las diferencias, yo creo que tal vez no tendríamos tantas personas sometidas al influjo de grupos terroristas, por ejemplo. Luego, tenemos que trabajar en eso, pero moderar ímpetus legislativos que veo desaforados en algunos países y más bien promover la innovación creadora en el manejo de los riesgos. Sí, al lado de las grandes empresas que generan los LLMs, pueden surgir otras empresas, unos partners que se dediquen a moderar el contenido del LLM, a supervisarlo, a detectar sus alucinaciones, sus sesgos, los fake news, tratar de filtrarlos. Es costoso, es difícil, pero tenemos que hacerlo por el bien de la humanidad. Hay un interés superior para evitar que hermanos nuestros sean víctimas de esas trampas. Y yo podría, tal vez para no aburrir a tus
a tu audiencia cerrar con un comentario que le hago con frecuencia a mis estudiantes, y es que tenemos tres opciones frente a la inteligencia artificial. Podemos volvernos esclavos de ella, entonces no podemos pensar sino a través de la inteligencia artificial. Luego, la inteligencia es el amo y nosotros somos el esclavo en el mito hegeliano, ¿no? No podemos pensar si estamos pegados al aparato tratando de que piense por nosotros. También podemos volvernos el amo de la inteligencia artificial en el sentido de un amo cruel que usa la inteligencia para fines incluso ilícitos o por lo menos abusivos. Y esos son los que utilizan la inteligencia artificial para fake news, para confundir a todos los que leen ese material o lo utilizan. Y podemos, como tercera opción, ser aliados o socios de la inteligencia artificial y trabajar con ella como una buena amiga con la que compartimos información, pero no necesariamente le creemos todo lo que nos dice, y más bien tratamos de hacer el bien con ella y de recibir de ella todo el bien que podamos. Pero no podemos ni ser esclavos ni amos. Esas dos opciones las rechazo del todo. Es muy interesante cómo hemos estado cubriendo un amplísimo abanico de temas relevantísimos. Y me parece muy interesante cómo al acercarse el final de nuestra discusión, se apunta hacia la importancia del orden jurídico, a la importancia del derecho y la necesidad de evolucionarlo a las nuevas realidades. Tengo la costumbre de que cuando nos acercamos al final de un programa como este, yo invito a la persona que estoy entrevistando, en este caso mi buen amigo David Fernando Varela, para que antes de concluir el programa puedas dirigir un mensaje claro y significativo. Además de todas las cosas que ya has dicho, me parece que tu conclusión es muy importante y el mensaje que tienes que dar es muy relevante. Gracias, Carlos. Pues mira, yo creo que estamos en una etapa de gran transformación y podemos aprovecharla para el beneficio propio y de toda la sociedad. Creo que para los docentes como tú y yo es bien importante reconocer el potencial de la inteligencia artificial. No verla como amenaza, no nos va a reemplazar, a pesar de lo que diga el señor Altman, quien predice que tal vez para el 2035 ya no habrá universidades. Yo sí creo que las va a haber, pero tienen que ser diferentes a las universidades que conocemos hoy. Tienen que ser universidades con métodos y con recursos distintos. Creo que como docente me he sentido muy potenciado por la inteligencia artificial. Creo que me ha ayudado, que me ha permitido ser mejor como profesor y me ha permitido ayudar a mis estudiantes a descubrir nuevos caminos. Y veo también que en toda América Latina hay un debate al respecto. Hace una semana estuve en Panamá conversando con académicos panameños y también autoridades gubernamentales y del sector privado. Estaba comentando estos temas. Veo el interés y ese interés tiene que moverlos a la acción. Tenemos muchas opciones que complementan o potencian el mismo ChatGPT y los LLM genéricos y que debemos explorarlas en la metodología del ensayo y del error. Yo terminaría por eso con el mismo mensaje que pues se atribuye a los grandes de la física y que lo han repetido Einstein, y creo que antes de él lo dijo Newton, y se le atribuye también a algún predecesor como Galileo o Copérnico, y es esto de estamos parados en los hombros de los gigantes. Ahora tenemos un nuevo gigante, el gigante de la inteligencia artificial, que nos permite explorar una gama de conocimientos
enorme. Pero tenemos que ser humildes para reconocer que tal vez los gigantes valen más que nosotros y también ser orgullosos y saber que la naturaleza humana es superior a la de cualquier máquina y no puede supeditarse a ella. Entonces, te agradezco infinitamente la invitación. He aprendido mucho en este diálogo contigo y confío en que podamos repetirlo en algún momento en el futuro y también presencialmente, porque me Lo encantará vamos a tener... hacer y me parece que esto que tú dices es relevantísimo. Hay que tomar, estamos en una carrera de relevos, hay que tomar el bastón que trae la generación que nos ha precedido, los gigantes que nos han precedido, y nuestra obligación es correr el siguiente tramo de la carrera y llevar el bastón hacia las nuevas generaciones. Que me parece que esta conversación contigo es relevantísima. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resultan de mayor interés para ustedes. Al doctor David Fernando Varela, nuevamente le agradezco su participación en este programa y sin más por el momento, tendré el gusto de recibirlos la próxima semana. Gracias, David. Muchas gracias. A ti, gracias también, Carlos.